sigue igual de bien. Siguen los amigos que quiero tener, no me puedo quejar. Algunas chicas me van a atender en esos momentos que no aguanto más, me puedo conformar. Hago lo que quiero hacer y no me sale mal. Algunas cosas me tocó perder y otras pude ganar. Tengo la banda que quiero tener y más de una razón para pensar que todo sigue igual. Cambiando cambia nada, llegando hasta donde hoy llegué. Todo está como estaba, todo está igual de bien. Y así comenzamos el programa número 3 de PDI. Hola, ¿cómo andas, Juan? Hola, Mica, ¿cómo estás? Iniciando ya el programa Muy número bien. 3 El número 3. de la política, el barrio y la indiferencia, ¿sí? Este acontecimiento que hemos comenzado desde hace un par de semanas con el objetivo de comenzar a dar discusiones nuevas que no se dan habitualmente, pero vamos a tener mucha tela para cortar hoy con los acontecimientos que se dieron el fin de semana. Así es, el domingo hubo elecciones legislativas en el país. En nuestra provincia se votaron a diputados, diputadas, senadores y senadoras. Bueno, las noticias no han sido lo más agradable para este equipo. Por mi lado, estar enojada y triste. Porque bueno, uno pasa a un proceso donde analiza la política y la sociedad y la coyuntura cultural de lo que nos está sucediendo mucho más allá de los sectores cercanos, sino que trata de hacer un análisis más amplio, y eso hace que hoy seguramente van a estar este tema en las diferentes notas de mesa y entrevistas que vamos a tener en el programa. Vamos a saludar a una persona que probablemente hoy está en auge, llena de emotividad y de alegría, ¿o no? Ramirito, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va, chicos? ¿Cómo adivinaron que yo iba a estar contento en el día de hoy? Y viste algunas características que estás teniendo últimamente, Bueno. tu vestimenta, por ejemplo. Sí, no veo nada festivo acá como por ahí por dentro. Ah, ¿el corazón te explota? Sí, ha rugido más fuerte que nunca el león. Contanos bien. a qué se debe tu alegría. No sé por ahí si has mirado algunos TikTok últimamente, alguna información, algunos mapitas de la Argentina pintados de otro color, de ese color. ¿Cómo nos robaron el violeta color que a nos las feministas? pertenece. ¿Cómo nos robaron el color a las feministas? Yo miro los mapas violetas y veo el león ahí. Hace las un fuerzas tiempo- del cielo. A las fuerzas del cielo nos robaron hasta el color. Hace un tiempo en la militancia feminista, voy a mostrar en cámara, en la militancia feminista el color violeta se impuso como un color de lucha y se decía que deseábamos que el país se pinte de violeta, pero se pinte de violeta por políticas feministas, ¿no? De nada, lo pintamos de violeta. Lo pintaron de violeta. Ahora tenemos que hacer un par de cambios. No de lo que le gusta a la derecha, pero vamos a tener que revertir. El color no nos vamos a quedar. Se lo prestamos por un ratito. Mirá que vinimos para quedarnos, tenemos 35 años por delante para lograr los objetivos. Eso dicen. ¿Para llegar a ser como Alemania o para llegar a ser como Perú? No, 35 años hay que esperar. Bueno, vamos a ver si podemos llegar, ¿no? ¿Y a este ritmo tenemos que ir 35 años o peor? Y ahora es 33. Sí. Bueno,
Sinceramente los resultados dejaron mucho que desear. Creemos que aquí la mayoría pensaba que iban a ser otros. De hecho, anoche estaba mirando la nota con el economista Alejandro Barrios, nota que recomendamos, por cierto, de la semana anterior, y todos dábamos por sentado lo que decían la mayor parte de las encuestadoras de Argentina. Hay que dejar en claro nuevamente qué mentira que son la mayor parte de las encuestadoras, porque nos dan cualquier número y uno va generando una tendencia, una opinión determinada durante un tiempo en función de esos números que van arrojando. Sí, yo creo, bueno, hablando de eso, que es una realidad, porque de hecho eso llevó a que muchos postulantes de la oposición, el discurso sea votame porque hay que ganarle a Milei. Y creo que hay que dejar de mirar tanto para adentro y posicionarse a mirar más a lo que está sucediendo en la sociedad. Yo creo que es esto, y no es por tirarle flores para nada al gobierno que nos gobierna hoy en la Argentina y que ganó claramente en las 23 provincias y Capital Federal, o sea que eso nos habla. Y no creo que la sociedad se haya confundido, sino que hoy escuchaba algo muy interesante que decía que Perón decía que a veces hay que sentarse a contemplar, Perón hablaba de sentarse a contemplar la plaza. Hoy el mundo abarca un poco más, abarca la plaza, el territorio y abarca lo que sucede en la sociedad en conjunto y sobre todo una generación que creo que por lo menos los candidatos que estaban más cercanos a cortar con esto, con ir en contra de los derechos ya ganados y demás, no le supieron hablar a una sociedad que está cansada, una sociedad que se cansó que le digan lo mismo. Y si algo hay que decir que hicieron bien estos tipos y tipas, es que le supieron hablar a una generación, quizás asustándolos, la política de Estados Unidos y el presidente de Estados Unidos yendo y apoyando, diciendo si no lo apoyan a este gobierno, todo se derrumba, y quieras o no, hoy es la potencia mundial que gobierna la moneda que nos regula en el mercado, que es el dólar, y quieras o no, eso a las personas les asusta. ¿Por qué? Porque no querían que nada se derrumbara, más allá de que esto es unas elecciones intermedias que, hablando del peronismo, siempre en los últimos años las ha perdido. Pero este año la diferencia fue que digamos, el contexto socioeconómico nos hacía creer otra cosa, nos hacía creer, sobre todo lo que pasó en septiembre en Capital Federal, que iba a ganar el peronismo, o por lo menos iba a estar con otros números. Sin embargo, los resultados fueron otros, y ya enojarse con las personas de decir qué votaron no tiene sentido, sino pensar en qué esto lo hablo por mí, ¿no? En el análisis que hice en este último tiempo, en estos últimos días, decir qué le dijimos a la gente, qué les dijeron esos dirigentes a las personas, porque hay toda 5 generaciones por lo menos que ni siquiera les atraviesa la reforma laboral. ¿Por qué? Porque no son empleados o empleadas. Son cercanos, quizás con suerte, a ser monotributistas. Con suerte, si es que pueden pagar el monotributo. Entonces, cuando vos le hablas a un pibe, una piba que nunca trabajó en razón de dependencia, donde la sociedad hoy cambió, porque hay un montón que su aspiración es ser TikToker o ser Instagramer o trabajar independiente. ¿Por qué? Porque ya el trabajar un montón de años en la misma empresa ya quedó de modé, porque los pibes y las pibas vienen y te dicen, yo vengo 2 días a la oficina y 3 trabajo desde casa. El mundo cambió la estructura laboral, cambió la forma de ver, y creo que nosotros dejamos de contemplar eso, o por lo menos nuestros dirigentes, porque
Uno, obviamente, hablamos con el diario El Lunes y lo que queremos es lo mejor para la Argentina, ¿no? Y que, al contrario, se ganen derechos y no se pierdan. Nadie está a favor de una ley que va a sacar derechos históricos de la Argentina. Pero hay que también ver cómo un tipo de 60 años tiene un discurso para alguien que quizás tiene 18 y vota, tiene 16 y vota, tiene 25 años y vota. ¿Cómo le atravesás con ese discurso de la pérdida de la democracia, que quizás no la tocan de rebote a lo que pasó en los tiempos más sangrientos de nuestro país? Y no hablo de todos, ¿no? Pero esos porcentajes son parte de nuestra sociedad. Y no le estamos sabiendo llegar. No le estamos sabiendo llegar, porque le seguimos hablando a una generación que tiene un puesto de trabajo de 7, 8 horas, le seguimos hablando a un porcentaje de la sociedad que accede a ciertos privilegios y dejamos afuera un porcentaje que quizá es el porcentaje o que no fue a votar, que fue mucho para un país donde el voto es obligatorio, y a un porcentaje que quizás ponele una parte que es antiperonista y la otra que votó porque estos tipos les prometieron un análisis de 35 años errado, que quizás no, que nosotros no apoyamos ni votamos seguramente, ni vamos a votar porque tenemos otra ideología y queremos otras cosas para nuestra sociedad. No queremos la sociedad a punto de violencia. Pero es también empezar a mirarnos, porque la política está en crisis, porque esto está pasando en el mundo entero, no solamente en Argentina, ¿no? La ola de derecha está ganando en muchos lugares del mundo. Sí, tal cual, Mica. Sorprendente, quizás los resultados, pero es mejor que pase ahora y no en el 27. ¿Sí? Como para modificar algunos comportamientos que pareciera que no se han tocado a lo largo de este tiempo, que no se ha generado el nivel de autocrítica y de reflexión específica para enfrentar este nuevo tiempo que atraviesa no solamente la Argentina, sino el mundo entero, con estas nuevas generaciones, ¿sí? Totalmente subordinadas al fenómeno de las redes sociales, donde los mensajes son mucho más simplificados, donde hay otra manera de comunicarse. Pareciera que es de campo popular, a diferencia de lo que por ahí ocurre en otros países. En este país no se está llegando con la fortaleza que se debiera. Pareciera que todo el rigor del ajuste que se vino llevando adelante en estos 2 años no tuvo las consecuencias que se hubieran esperado desde lo electoral, que gran parte de la gente que lo votó siguió apostando, más allá de su dolor en términos de no llegar a fin de mes, tanto personal como familiar. En muchos casos se puede ver en múltiples notas en medios de televisión o en la mismísima radio. Muchísimas cosas para tener en cuenta en lo que se viene, en lo que pasó, pero daría la sensación, ahora estamos a la puerta nuevamente de una reforma previsional, laboral, tributaria, todas en favor de la clase dominante, a la que representa, por cierto, este gobierno, que se vienen tiempos muy difíciles, ¿sí? La gente logró soportar este tiempo y sigue confiando en gran parte en este proyecto. Debemos recordar algo, este país está integrado por peronistas y antiperonistas, en su amplia mayoría, habiendo siempre un sector que es el que define el partido para un lado o para el otro. Bueno, hoy lo definió en favor del gobierno, apoyándose en la continuidad de esperanzas, y creo que aquí, como lo hemos hablado en otras ocasiones, hubo un concepto que ha tenido preeminencia por sobre el resto, que se llama odio. Si hay un odio generalizado muy potente que es capaz de que gran parte de la población prefiera pasarla mal antes que vuelva el pasado. Para colmo, el pasado más reciente que tiene para mostrar
El peronismo es el gobierno de Alberto Fernández, el cual no fue muy próspero, que digamos, y fue quizá uno de los escenarios que provocó el ingreso de Javier Milei a la presidencia de la Nación. Pero reitero, es mejor que sea ahora y no en el 27, y esperemos que las luchas en las calles, como pasó en el gobierno de Macri luego de la victoria del 17, sean un elemento bisagra para la transformación de todo esto y evitar todo el desastre que todavía pueden llevar adelante. Así es, Juan. Por supuesto que las elecciones intermedias tienen ese poder de darnos lugar a la reflexión. Quizás hay que dormirse menos en los laureles, porque creo que hubo un gran porcentaje de quienes se postulaban que pensaron por esto, que bien caracterizaste, de la situación en donde las personas hoy están financiando lo que comen, donde hay un jubilado o jubilada que elige un día tomar medicamentos y otro día comer, y eso es una realidad y es un porcentaje importantísimo de la sociedad, es dejar de pensar que las personas solamente quieren escuchar votame a mí para ganarla a Milei, sino entender mejor a la sociedad, leerla más. Quizás las consultoras por eso se confundieron, porque también veían eso, ¿sí? Siempre se dijo en Argentina que la gente, estaba la frase, ¿no? Esa común en la calle de la gente en Argentina vota con el bolsillo. Sí, ahora no fue así. Ahora no fue así porque hubo un discurso que lograron implementar, que era que controlaron la inflación, que controlaron el dólar. Quizá nos quedamos en la teoría, no hubo una profundidad y un análisis hacia eso, de lo que eso a costa de qué diríamos, o nos preguntamos, ¿controlaron la inflación a costa de qué? ¿Controlaron el dólar a costa de qué? Eso es. Pero en el común se quedan con ese discurso y la frase que me hace temblar también, que famosa, pero que se instaló en la sociedad de hay que aguantar. De alguna manera jugaron con la empatía, como aguantar que lo mejor ya se viene. Y eso, evidentemente, en la sociedad, o en un porcentaje de la sociedad, porque claramente hay un porcentaje muy grande que no eligió a este gobierno, le sigue jugando. Entonces es momento de ver qué le decimos a las personas para... nos falta marketing político, nos falta mejor comunicación, nos falta otra forma de decir las cosas, porque vos mismo decías en el programa anterior, mostrando los análisis económicos de los últimos gobiernos y el parámetro en la escala de trabajo, de consumo y demás se nota, y se nota mucho, pero es ese análisis y ver ese análisis. Entonces, tratemos de que en estos 2 años, y ayer escuchaba una nota al Iñaki, ¿cómo es? Iñaki, el amigo de Milei, del presidente. No, prefiero no recordarlo nunca el nombre, así que... Bueno, pero ya sé cuál es. Iñaki Gutiérrez. Ajá. Va lejos de apoyarlo y estar de acuerdo con su pensamiento. Dijo algo muy interesante, que dijo, nosotros construimos la figura de Milei en 2 años. Esto lo dejo abierto para posibles reflexiones en futuros programas. En 2 años. La figura de Massa, que fue el último candidato cuando perdimos con Milei, fue Massa. Apareció 2 meses antes como presidente, ¿no? Una persona que claramente está en la política hace muchísimos años. Entonces me dejó pensando en aquellas personas que no están metidas de lleno en la militancia política partidaria y de repente tienen un candidato que lo vienen construyendo y tirándole flores y halagándolo, posicionándolo durante 2 años, y de repente otro que apareció como presidente 2 meses. Sí, igual hay que decir que más allá de que uno esté en las antípodas de las características de esta gestión y de Milei, hay cierto carisma,
que hay que reconocer que por lo menos a una parte de la población logra entusiasmar. Quizá está faltando eso por parte del proyecto popular antagónico a Milei, que no genera ningún tipo de emotividad, ni de seguimiento, ni de esperanza, es la nada misma en la actualidad. Entonces, bueno, habrá que construir eso, sin épica, sin ese tipo de esperanzas que en una época nos daba Cristina cuando era presidenta y demás, donde se sumaba muchísima gente a militar. Por cierto, en el día de ayer se cumplieron 15 años del fallecimiento de Néstor Kirchner, que dio la vida por este país y para poder transformarlo, y hoy estamos nuevamente en una situación apremiante con un organismo como el Fondo. Bueno, si se dan situaciones como esta es muy difícil. Esperemos que exista la posibilidad de construir. Tenemos 2 años y hay que ver la historia. Estos procesos políticos siempre terminaron muy mal. Así que hay que buscar algún poco de entusiasmo por ahí. Sé que es muy difícil luego del resultado, pero hay que redoblar esfuerzos y construir y pelear y luchar. No queda otra que llevar adelante eso, construir sobre todo comunicación. En comunicación, el proyecto popular, como bien decías, es muy endeble. En todos los ámbitos no tenemos cuadros de comunicación para comunicar políticas, para enfrentar a las políticas. Hay muy escasos cuadros en lo cultural, en lo económico, en lo político, en lo social. Bueno, hay que seguir construyendo eso, porque el enemigo, que es el dueño de la palabra, que es el dueño de los medios, tiene muchísimo poder. Aprieta un botón e instala un sentido común dominante, que es el gran enemigo que tienen los pueblos en este tiempo. Y mientras tanto, si te parece, vamos a hacer una breve pausa, a ver si podemos contactar a nuestra invitada del día. Vamos a ir con una canción hablando de cultura y entrerrianía y de cosas que hay que saber reconocer de nuestra historia, es la chamarrita. Y hoy, casualmente, es el día de la chamarrita. Vamos con La Solapa, en una representación de una cantautora nuestra, María Luz Erasum. Gurisito entrerrianito, no andes troteando a lo iguana. Quédate a dormir la siesta, búscate una resolana. Revisando los niditos, retosando en el sendero, hay un duende que castiga a esos gurises cuatreros. Toda vestida de blanco se esconde en los matorrales, gana la sombra ligero, en una de esas te sale. El canto de la paloma anuncia que la solapa viene bajando la loma. El canto de la paloma anuncia que la solapa viene bajando la loma. Es la dueña de la siesta, con su sombrero grandote, sale a comer pisingallotas, frutita en los mogotes. Como vos también, gurí, tenés esos mismos gustos, anda rabiando empacada, buscando darte un buen susto. Gurisito entrerrianito, si te sale la de blanco, hacete el sonso y decile que vos sos un gurisanto. El canto de la paloma anuncia que la solapa viene bajando la loma. El canto de la paloma anuncia que la solapa viene bajando la loma.
sigue igual, todo sigue igual de bien. Siguen los amigos que quiero tener, no me puedo quejar. Algunas chicas me van a atender en esos momentos que no aguanto más, me pueden conformar. Hago lo que quiero hacer y no me sale mal. Algunas cosas me tocó perder y otras pude ganar. Tengo la banda que quiero tener y más una razón para pensar que todo sigue igual. Cambiando con el nada, llegando hasta donde hoy llegué. Todo está como estaba, todo está igual de bien. Todo sigue igual de bien. Siguen los amigos que quiero tener, no me puedo quejar. Tengo la banda que quiero tener y más de una razón para pensar que todo sigue igual. Con Ramirito, ¿no? Porque mientras nosotros estamos un tanto furiosos Enojadas y tristes. por los resultados del fin de semana, te veo muy rozagante. ¿Cuál fue tu perspectiva de festejo del fin de semana, el domingo? Se cumplieron las expectativas que tenía. Yo estuve consumiendo toda la semana en el TikTok de mis amigos, mis compañeros, ay, qué palabra usé. Pero bueno, los demás. Lo que teníamos, generamos una expectativa, básicamente, una construcción, una idea que se iba construyendo en virtud de lo que nosotros comentábamos entre los determinados grupos, que iba a ser ese el resultado alcanzado en las elecciones. Bueno, están contentos. ¿Cómo lo festejaron? Trajeron un poquito de invierno. Como te habrás dado cuenta, empezó el frío. Así anda bien las tres camperas. Sí, hoy estaba mirando un TikTok que relacionaba, no sé, yo no consumo tanto ese tipo de TikTok, pero relacionaba los días soleados y de calor con un partido. Entonces, como que ahora es lo opuesto, entiendo que también... Vos sabés que el domingo fue un día así, de sol. Un día, como dicen en la jerga, peronista, pero los resultados fueron adversos. Yo llegué Y al otro día hace un frío. Yo llegué justo a votar porque, bueno, fue muy extensa, fue demasiado extensa el tiempo que dediqué a la siesta. Bien, no eras el que te peleaste en las escuelas porque no le parecía bien los resultados de una de las mesas. ¿Te costó votar con el nuevo mecanismo o no? Había que hacer el sistema, digamos, ideado para realizar la votación era mediante unas crucecitas que se debían realizar en un papel de diferentes colores, donde obviamente el que más llamaba, el que más primaba era el color violeta. El violeta que nos robaron a las feministas. No desconozco del movimiento, por eso no te puedo decir Pero nada. faltaban un par de agrupaciones partidarias, ¿no? Creo que estaban unificados ahí. ¿O había muchas o había pocas? El radicalismo, ¿Seguro? el PRO. Ahora, en Entre Ríos, qué resultados sacó el gobernador, ¿no?
parecía que iba a salir tercero y esa alianza que hizo último momento con candidatos que no forman parte del sistema y que archi desconocidos, la verdad fue un resultado muy positivo para la gestión que viene dejando muchísimo que desear, por cierto. ¿Me ven como candidato futuro? Te vemos, sí. por ¿Querés supuesto. ser intendente, gobernador, concejal, Tal diputado? vez- sí, algo que no sea tan desgastante. Ah, no. Ocupar, no- ocupar la banca nadie te controla. Ah, bien, bien. Porque Diría una candidata de ustedes que He quien visto quisiera que- ser diputada y hoy fue candidata he visto a de mi diputada. espacio, justamente, estaba visualizando un TikTok sobre una candidata que hablaba de que ganaban 9 millones y que no iban. Y que, bueno, ella ahora Ella ingresó la porque que fue, para fue poder acceder a ese beneficio. Un Es cuadro co- libertario, la misma... estamos con efectos por parte del operador. La Por misma- favor, que el operador no me tape cuando hablo. Por El favor. operador está haciendo ¿Vos decís que boicot. te están intentando censurar? Esa Ah, candidata que no hace lo había alusión pensado, no es lo había la que pensado. dijo que en Argentina había 56 millones de pobres previo a la asunción de Sí, Milei. la verdad que desconozco Pero cuántos que, habitantes hay en claro, Argentina. hay 50 millones y 56 millones de pobres. Es impresionante los indicadores. ¿No es algo así como el 17.000% de inflación, una cosa así? Pero bueno, Los cualquiera números dice se le cualquier cosa. Y bueno, viste que como los números se le alteran un poco. Tal cual. Sí, yo desconozco la verdad la cantidad de habitantes. Ah, ¿no Incluso sabes? no- ¿Sabes cuántas provincias tiene Argentina? ¿Cuántas? ¿Varias? Varias. O sea, lo que sé que son todas violetas. No sé cuántas son. No son todas violetas. Hay no algunas que todas, resisten. hay algunas que resisten. San Juan resistió, Bien, bien. Formosa. Formosa. resistió. Podemos ir a vivirnos a Está buena Formosa o Sí, San Juan. sí, estamos cerca de la frontera. al lado del río Bermejo. Un Bien, poco de sí. calor. Sí, Sí. O sea, un poquito las materias de geografía, historia, como que no son Sí, se enfoques nota. que realizo de Ramiro, se nota. estudio yo. Hay como una generación que a la historia no le estaría haciendo Lo que sea América del Sur sí muchísima la saben, dedicación. ¿Eh? ¿no? La política de América del Sur la saben. Poco. Poco, ¿y la de América del Norte? Y digamos que Les pega un poco mejor. es algo que nos llama, nos interpela, nos atrae. Los estados, están representados por estados Exactamente. y no por provincias. Como Bueno, nuestro- bien, ahora nos gobierna Trump. Hay que empezar a pedirles, capaz que le tenemos que empezar a decir Expectante nuestro de- presidente, Trump. Yo diría que desde hace un tiempo bastante importante nos gobierna Trump. Expectante de la Qué fecha que se viene ahora, se viene Qué Halloween. triste lo que nos costó dejar de ser colonia. Que hay que decir que De los tiene españoles. cada vez más incidencia sobre todas las políticas y el esquema cultural de la Argentina. Así que es un tiempo muy difícil que nos toca atravesar. En breve va a estar acá en el estudio. ¿Trump? No, esperemos que no. Porque si viene no va a ser caminando, seguramente con algún tanque o algún avión. En O breve va a pidiéndonos estar, visa para entrar a Río Negro. tal cual. En breve va a estar Luz Alcaín, la titular del sitio Página Política, periodista entrerriana, muy reconocida. Vamos a analizar los resultados del fin de semana en Entre Ríos y en el país. Así es, mientras que la esperamos a Luz, vamos a hacer un poco de publicidad cultural para que este viernes 31 de octubre vayan al Juan L. Ortiz, recientemente reinaugurado el Centro Cultural de la ciudad de Paraná. Va a estar una banda que se llama 1.000.000.000ª parte, presentando su primer disco. Así que el 31 a las 9 de la noche ya tienen planazo. Ahora vamos a escuchar una de las canciones de su primer y último disco, Todo el tiempo hasta que la esperamos a Luz. Empezá a buscar las redes del Juan L., las redes de la banda y apoyá y bancá las bandas locales, porque qué más hermoso que ir a ver una banda en vivo local que pueda seguir. ¿Estamos? ¿La tenemos?
cualquier modo, siempre es más fácil hablar un poco de más. Míramelo, míramelo tomando sangre. Míramelo, míramelo tomando sangre. Ay, cuando yo voy, no pasa nada. El tipo adentro es un stalker, casi sin redes. Los tipos lanzan la historia más grandilocuente que hay. Míramelo, míramelo tomando sangre. Dice, ay, Estamos ya ingresando a la última parte del programa y tenemos una invitada especial de aquí de Paraná, muy reconocida, sobre todo en los medios de comunicación, la titular de Página Política, Luz Alcaín. ¿Cómo estás? Hola, Luz. Imagino. Sí, Hola. estamos bien. Hola. Y sobre todo te convocamos para tratar de encontrar mayor cantidad de explicaciones al fenómeno que se dio el fin de semana, no solamente en la provincia de Entre Ríos, sino también a nivel nacional, ¿no? Como decía Ramirito, se cubrió la Argentina de violeta en gran parte. Sí, yo pensaba que estamos de sorpresa en sorpresa. Nos siguen ¿Cuándo? sorprendiendo, ¿no? Es como que debiéramos dejar de sorprendernos tanto y ver a ver si se nos cae alguna idea. No es que tengo alguna posta para tirarte, pero en definitiva, y en función de lo que pasó el domingo, me parece que es difícil mirar si la boleta del PJ, si la dispersión. Fue una ola nacional y se acomodaron los melones como la ola dispuso. Me parece que es medio... Está buenísimo empezar a mirar los números y ver qué pasó, la propuesta del PJ, la división, la alianza que hizo Frigerio, la mega alianza oficialista. Bueno, en todo caso lo que puedes concluir es que Frigerio le salió bien y yo creo que ni él la esperaba, en función de una apuesta muy fuerte de dejar los cargos en el Congreso de la Nación, dejar banderas, dejar colorcitos, dejar eslogan, y le salió bien. ¿Qué hubiera sido si esa alianza no existía? Esa es una pregunta. ¿Qué hubiera pasado con esa... Sí, con hubiese esos existido esa tercios? división de votos, digamos. Quizá hubiera pasado el fenómeno de Santa Fe, donde Puyaro salió tercero. Exactamente. Es muy Que en probable. principio aparece como el aliado natural de Frigerio y bueno, finalmente la coalición Haya o Alia, no sé cómo le decían ustedes, Alianza La Libertad Avanza, fue una ola en todo el país y acá también. Luz, y con respecto a esto que vos decías, bueno, como tratar de no ver tanto los números y de ver una reflexión, ¿qué
¿Qué sentís vos desde tu lugar, desde la comunicación, que pudo haber sido necesario, obviamente sabiendo que estamos hablando con el diario el lunes, ¿no? Pero también que traer esa voz que a veces nos ayuda a empezar a construir lo que puede pasar de acá a 2 años cuando nos toque elegir nuevamente las presidenciales? Me parece que en principio, respecto de la comunicación, si en una época se habló de la batalla cultural y esa también es una consigna para Milei, bueno, esa también es una pregunta que hay que darse y discutir, porque acá claramente, en principio uno puede pensar así rápido, que la gente dijo no, que no, el dólar no se vaya, no se sabe bien a dónde y para qué y qué tiene que ver con la vida de cada uno de nosotros. Seguramente tiene que ver con la vida de cada uno y de distinta manera, pero la gente dijo no quiero crisis y no quiero peronismo, entonces esto también hay que discutir de qué manera se están construyendo las posiciones políticas y además un peronismo que se le dice kirchnerismo y que está excluido del debate político. Justo cuando el Congreso empieza a debatir reforma laboral, reforma tributaria, ¿qué papel juega el peronismo? Que está excluido del debate, no se le pide opinión, tiene ahora una relación de fuerzas extraña, novedosa en el Congreso, pero ¿de qué se hace responsable, digamos, respecto de los debates que se vienen ya empezaron, ya estaban, pero bueno, ahora está más claro que se puede avanzar con una reforma laboral, con una reforma tributaria, con una reforma penal, cuestiones que fueron esenciales y dividieron las discusiones respecto de un montón de políticas públicas. Y el peronismo tiene una responsabilidad ahí de qué papel juega. Ya se venía hablando de esta reforma y no hubo candidatos que abatallaran con esto. Simplemente era la frase de votame para ganarle a Milei. Y fue una de las cosas que se criticó en estos últimos días postelecciones, como vos bien decías, cuando el país se pintó de violeta, que nos robaron a las feministas sí, el claro, color. Ni siquiera eso te dejan. Ni siquiera eso nos dejaron. ¿Qué pensás de esto? Si era una elección necesaria a poner en discusión, darle una explicación a qué iba a pasar, porque es verdad, el dólar fue, por lo menos yo lo escuché mucho. Hay que ver mañana qué pasa con el dólar. Sí, ya fue, o sea eso fue cortito. Sí. Como que esa fuese la columna vertebral de todo lo que pueda suceder a la sociedad. ¿Qué pensás de eso? Si era necesario en esta elección darle esa discusión o si se tomaron como esto, ¿no? Como dada la situación socioeconómica, las personas iban a votar diferente. Vos decís esta idea de lo que estaba más claramente en Buenos Aires, frenemos a Milei, que era como la bandera de Tayana, si era poquito. Claro, si estas elecciones intermedias había necesidad en la sociedad de frenar a Milei. De más que nada de darles otra respuesta, como decirle, bueno, pasa esto con el Garrahan, yo traigo la solución a esto. Pasa esto con los jubilados, vengo a dar la solución. O sea, como que simplemente era que la no frase, hubo propuestas. Que no hubo propuestas claras. Pero hay un porcentaje que decían que no era una elección necesaria para eso. No, que había que... Bueno, sí, no sé si hubiera cambiado mucho la suerte. Pensá que el candidato que vamos conociendo de a poco, senador electo, Joaquín Venegas Lynch, de La Libertad Avanza, usó reiteradamente la idea de que el Congreso es un piquete. El debate también para, digamos, ¿cuál fue la propuesta del mundo libertario? Avancemos a como de lugar y es esto, y si no es peor. Y también esta cosa de a futuro, bueno, vayamos adivinando cómo va el futuro, pero nosotros era frenar, y estamos hace mucho en esa posición. Onda, sosteniendo lo que te sale feo, sosteniendo ese Estado que no anda, sosteniendo... esta cosa que fue planteado de que la revolución, la protesta y la cosa de romper las instituciones la jugó la derecha y el peronismo quedó como ahí atado a las bancas del Congreso, que las leyes se cumplan, a la democracia. Y bueno, es lo que
lo que le tocó en suerte en este contexto, pero me parece que esta cosa de la sorpresa permanente, de que al final las instituciones, qué sé yo, no importaban tanto, se va complicando porque, bueno, ya el debate es ahora. Si no hubo propuesta en campaña, la va a tener que dibujar ahora. Fíjate que por estos días se han conocido muchas notas a gente que votó y no sabe quién votó, no sabe los nombres de los candidatos. Eso quizá de alguna manera intensifica el fenómeno Milei, ¿no? La gente va a votar a Milei porque cree en Milei y en nadie más. No hay otros exponentes reconocidos dentro de la Libertad Avanza. Eso es un fenómeno que se dio en todo el país. De hecho, hasta en Córdoba tuvo una victoria contundente sobre todo Ganó la el estructura. pelado, chicos. Exactamente. Ganó, claro. Ganó todo el caso Esper, que creo que relajó muchísimo al peronismo en tanto para movilizarse, para seguir haciendo campaña, porque parecía que arrasaban en las elecciones, terminó no importando a esa gente que acompañó esta propuesta. Y de hecho también, y lo hablábamos anteriormente, esa construcción de odio que se viene dando hace muchísimo tiempo Sí. en la Argentina, odio, antipolítica, antiestado, antikirchnerismo, antiperonismo, tiene sus consecuencias un poco que son estas. Porque de hecho, mucha gente de las entrevistadas por estos días te dice: yo no llego a fin de mes, estoy mal, vivo con mi mamá, me mantiene, pero no quiero que vuelva lo de antes. Lo único que estoy segura o seguro es que no quiero que vuelva el peronismo. Un fenómeno muy fuerte. ¿Se podrá revertir algo como eso? ¿Desde qué perspectiva? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, el peronismo tendrá que ver de cómo se reconfigura, qué piensa, qué digamos que tampoco es que está ofreciendo nada demasiado nuevo, ¿no? Tajani. Claro. Quizás nos quedamos con un discurso de modé. Claro, efectivamente. Bueno, además falta conocer. Para mí hay algo con los jóvenes. O sea, mi hija votó por primera vez. Y bueno, hizo unas mezclas así anti-Milei. Pero me dice, ella sacaba cuentas de que va a cumplir 18, pero hace por lo menos 10 que todo lo que ella consume es antipolítica y antiperonismo. Bueno, y claramente no es un marciano en su grupo, digamos, de gente, de su círculo. O sea, pasa algo con los chicos que, bueno, que como que también nacieron en una dimensión absolutamente nueva. Y bueno, mis hijas en 2023 lo único que veían en TikTok, que ya vamos a escuchar acá al compañero a ver qué opina, lo único registro que tenían era Patricia Bullrich, que les interrumpía los jueguitos o cualquier video diciéndole: hey, anda a hacer la tarea. Milei todo el tiempo, y después el repudio a Rodríguez Larreta, que se hacía el Swiftie, y a ellas les molestaba. Pero después no vieron un peronista, pero ni en dibujito. No. O sea, que hay que tener TikTok, ¿no es cierto? Por Hay que supuesto. tener Sí, sí, TikTok. sí. Sí, justamente. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Bueno, Ramiro. En TikTok te tengo que buscar, me tengo, Yo no te tengo que encontré. crear la cuenta y no existo, Yo no encontré. existo. No te Es que- encontré y bueno, y los chicos me estuvieron contando de la página ¿Quién era? de... ¿Cómo es que se llama la página? ¿Ustedes me la Página mencionaron? Página política. Que no tiene No TikTok. anda. ¿Eh? No tiene TikTok. No, vos podés creer. Porque yo regularmente me informo y Claro. podría decirse, en mi formación se realiza a través del TikTok. O sea, no solo que Y no te encontraste a nadie que... no encontré página política. Ah, no, ni hablar, No no. encontré página política. Y bueno, entonces, por ahí yo te estaba escuchando recién, porque por ahí medio me voy, porque los chicos tienen el programa a las 6 Sí. y 18:30 cierran muchos mercados que yo hago de trader. Ajá. Entonces me obligan a estar en el cierre y no puedo estar atento al programa. Por eso Yo te pido un tutorial de algo, de todo lo que estás hablando. En TikTok está. En TikTok. Entonces creo una cuenta Porque ya. sí, lo de TikTok Sí. te educa, te Sí. forma, te Sí. dice a quién votar, todo Sí. hace Sí. TikTok. ¿No es Todo cierto, por chicos? vos, todo hace por vos. Bueno, Bien. una tarea para tu hija. No, yo tengo que encararla. Y Soy re ella loser. Ella lo debe conocer a Ramirito. Y estaba seguro. escuchando que era. Ah, bueno, Era la libertad avanza Sí. o el kirchnerismo, sí. no el peronismo. O Cristina. Porque ustedes decían el peronismo, creo que entendí que estaban mencionando esa. Sí, igual, relación no sé qué política. están diciendo en TikTok, pero ya medio que es todo medio lo mismo. Ah, bien. Porque si no, preguntarle cómo le fue al salteño, cómo le fue a Schiaretti. Una gente que no tiene TikTok, ¿o sí?
No. Schiaretti Sí, tiene, sí, bien. ¿tiene? Bueno, igual perdió. Yo lo conozco, sí. Sí. Y también Perdió, conozco, pero tiene TikTok. Sí, pero un No está peronismo todo que... garantizado. Sube Sí, no pocas sé cosas. de dónde es, porque yo voto la Libertad Avanza. No, Sí. No sé quiénes son los Claro. candidatos. Yo No, leo. este estaba en otra en otra. Ah, no ni estaba en la de acá. No. Ah, bien. Porque acá, ¿quién estaba? En la de acá. Y no sé, vos. si- ¿En vos cuál? fuiste ¿En el la que votó. tuya? Yo voté Violeta. Violeta, Joaquín Venegas Lynch, Romina Almeida, senadores De acá. electos. ¿Son de acá de Paraná? Uno de Buenos Aires radicado en La Paz, ella es de Paraná, son los futuros senadores por Entre Ríos. Ah, bien. No desconocía ese dato, yo debo decir. Y abajo, Lauman, libertario. Batman. Exactamente. ¿Viste No que sé lo si conocí? tiene TikTok Batman, ojo. Pero lo he visto en muchos TikTok. Sí. Mirá, Después, ¿Siendo de Batman? ¿Y lo o- voté? o de sí, lo militante de la votaste. Libertad? Va, si pusiste las dos cruces, sí. Sí, una arriba y una abajo. Exactamente. Sí. Y después está Alicia Fregonese del PRO y Darío Schneider Radical, que no tienen TikTok. Sí, no lo ¿Viste? desconozco. ¿Pertenecen a otro lugar? ¿Ellos qué? ¿Por qué no tienen Crespo, no sé cómo anda TikTok en Crespo. Y Fregonese es porteña, radicada en Maciá. TikTok? ¿Y qué significa eso, radicada? Radicada significa que vive, que está empadronada, digamos. Está en el padrón, Sí. va a votar en una mesa Suele de ser Maciá. una característica de gran parte de los funcionarios de este gobierno provincial. Cambió de domicilio, digamos. No sabemos bien dónde vive. Igual hace bastante que está en Maciá, ¿eh? Ah, bien. ¿Conoces Maciá? Sí, conozco. Sí. Conozco porque con mi padre a veces recorremos varios lugares de la provincia contando un poquito las ideas de la libertad. ¿Y tu padre no fue candidato? No. Ah. Él es jubilado. Ajá. Él es jubilado. y ¿Con la pues, mínima? Es jubilado nacional. Ah, bien. Sí. Yo comparto la unidad habitacional con él. Ajá. Y con él y con mi madre, que entre ambos se encargan de brindarme también no solo la unidad habitacional, sino también se encargan de mi alimentación. Ah, Encima bien. lo vivís. Ah, qué feo lo que dijiste, mija. Sí. Sí, o sea, fue medio agresivo. Cambiando un poco de tema, ¿se TikTok. vislumbran algunos personajes dentro de las nuevas generaciones que generen ilusión para el electorado que tiene que enfrentar a este proyecto político que encabeza Milei en la Argentina? Hablo de la provincia y hablo a nivel nacional también, porque dimos el caso de Trump para no entrar en problemas en la provincia, pero de Tayana, perdón. Enfrentando qué confusión esa, al fenómeno Trump. Pero sí, pareciera que no hay renovación, que no se hablan nuevos idiomas, que no se interpela a esa juventud que hace 10 años que está consumiendo otras cosas. ¿Habrá posibilidades de...? Porque los que estamos en el tema sabemos que existen cuadros y demás Sí. que pueden protagonizar en ese nuevo tiempo. ¿Se dará? ¿Cuáles serán los inconvenientes en el camino? Y les va a tener que tocar porque ya queda como que esta cosa de repartirlo poquito ya no garpa más porque no hay mucho. Pero me parece que si uno mira cómo fue el armado del peronismo en el 2023, también fue como, bueno, a ver qué va quedando, ¿no? O sea, no hay referentes del sindicalismo, no hay referentes de los barrios, no hay referentes, bueno, la legislatura que se armó, o sea, la oposición del peronismo en el poder legislativo entrerriano da cuenta de cómo el peronismo, bueno, fue PJ, bueno, tal, esta cosa de organizaciones, paso de una banca a una intendencia, que funciona en todas las fuerzas políticas, pero desafiado a dar estos debates y excluido del debate político como lo excluye el oficialismo a nivel nacional, necesariamente tiene que pensar cómo se reconvierte, cómo se reconsidera su base, porque además, como vos decías, hay gente valiosa en muchísimos lugares. La universidad. Bueno, Sí, hay todo eso no está. Hay un montón de lugares de la sociedad que no se sintieron identificados o identificadas con muchos de quienes se postulaban de diferentes partidos
y hubo un 12% que no fue a votar, que es un montón, ¿no? Eso decíamos hoy. Y se habla, ¿no?, de que si no fue a votar porque estaba cansado de la política, si no fue a votar porque vamos a hablar de Entre Ríos, porque se enojó con respecto a que, por ejemplo, el peronismo fue con lista cerrada. Y otra de las cosas que se puso en debate en estos últimos días es que, y te quería preguntar tu reflexión con respecto a cómo lo ves, sobre todo en el lugar que te ocupa de lo que es escribir sobre política y muchas veces desde la comunicación hacer como un poco de ruido para que algunas mentes empiecen a mirar, virar la mirada hacia otro lado, es que vamos a tener una Cámara con muchísimos hombres, la mayoría de más de 50 años, y perdón, no se enoje nadie que tenga más de 50 años, pero que son otra generación, otra cabeza que aprendieron a usar Instagram hace menos de 2 años y que recién, como vos decías, están analizando algunas redes sociales gracias a sus hijos o hijas. ¿Cómo lo ves a esa Cámara? Porque con esta política de que tenía que ir, que las listas sean justas y que sea un hombre o una mujer, en la mayoría pusieron al hombre primero y muchos entró solo uno, es decir que vamos a tener, después de muchísimos años, una Cámara con un 80% de hombres. ¿Cómo se van a discutir las políticas de género en un país donde tenemos un gobierno que las niega y una Cámara que hoy va a estar cargada de hombres cis, con todos los privilegios habidos y por haber, porque la mayoría accedieron a una universidad, tienen claramente un sueldo diferencial con el resto de la sociedad? ¿Cómo nos va a posicionar ahí a las mujeres? Sí, para mí... O sea, ¿qué batalla es la que vamos a tener que dar? Casi muchísimas, o sea, hay como un capital que no se toca, un capital que es como súper valioso porque tiene que ver con la transformación social e individual de un montón de mujeres en la Argentina. Pero me parece que seriamente hay que pensar que que hay que empezar porque parece que hay debates que si los volvés a dar es como retrógrados. Sí, hay que volverlos a dar, o sea, están pasando cosas espantosas, hay como que volver a empezar con lo que tiene que ver con instalar verdades de nuevo, de discutir cuestiones, volver a plantear un montón de cuestiones que se vuelven a naturalizar. Bueno, nos llevó la vida, nos llevó la historia de la humanidad, bueno, es momento de volver a construir en ese sentido. Pensando en esto de la falta de presencia, me puse a mirar, díganme un momento en el que todos los peronistas salieron a votar, o todos los antimileístas salieron a votar. El momento, ¿cuál fue el momento cúlmine? El balotaje. Bueno, estaba viendo que en el balotaje, Sergio Massa, que lo votó el peronismo, el kirchnerismo, el menemismo, cualquiera que dijera con Milei estamos al horno. Todos los ismos de Perón, digamos. Sí. Lo votaron 328.700 entrerrianos. Y Aval, que tuvo un poco más de votos, o sea, el candidato a senador del PJ, ahora lo votaron 261.175. Y las listas dispersas del peronismo sumaron un poco más de 50.000 votos. O sea que el peronismo sí salió a votar. O sea, sí fue a votar a Aval y Michel, a Carolina Gagliari y Paola Rubatino, a Maya y Guzmán. Salió a votar. El peronismo estuvo, digamos, el caudal de votos entre Massa, Aval y Michel es mucho menor en pérdida de cantidad de votos que el que tuvo la Alianza La Libertad Avanza, que fueron a votar todos. Los que habían votado a Patricia Bullrich, los que habían votado a Milei, los que no habían ido, fueron todos a votar a Milei, que sacó más del 60% de los votos en Entre Ríos, y tuvo mucho menos votos. Toda esa gente junta en esta coalición, en este domingo, tuvo muchísimo menos votos que la pérdida de votos que tuvo el peronismo. Si sumás todo votante que fue a votar a Maya,
podrá ser más o menos menemista, pero es Sí, peronista. sí, hubiesen votado el una que lista fue a votar peronista. a Caro Gagliar o a Rubatino es peronista. El que fue a votar a Bali Mitchell fue a votar peronismo y en contra de Milei. Bueno, el peronismo salió a votar, aunque no parezca. Lo que sí no ganamos ni un voto. Salió a votar, pero igual se sorprendió, igual no sabe mucho cómo encarar el futuro. No sabe cómo encarar el futuro, no sabe cómo hablarle a los pibes y creo que No. como vos bien decías que me quedó resonando esto de que tu hija fue por primera vez a votar en esta elección, Sí. en la elección intermedia. Sí, sí. Entonces- con toda la furia. ¿Qué porcentaje de la sociedad le tocaba votar por primera vez en esta elección que solamente la oposición salía a decir votame para frenar a Milei? Ujú. Sí, ella tiene ya la cabeza quemada y fue a votar para frenar a Milei. Pero bueno, es como poco y Pero parece que no seguramente- se Pero es convenció hija mucho. tuya. Claro. Sí. Digamos, pensar en que, yo le decía, digamos, hay pibes y pibas que su mamá y su papá tienen 40 años, 40 y pico, 50, que están votando por primera vez, porque hay pibes que con 16 años están votando, Sí. y que son generaciones donde les ganó la antipolítica de los 90. Despolitizada sería. Totalmente despolitizadas, apolíticas, como lo queramos decir, más allá que nosotros consideramos que hay política en todos lados, hasta cuando vas a subirte a un colectivo y pagas 1.000 pesos en vez de 10.000, digamos. Pero tienen ese discurso anclado y hay toda una sección que le sigue hablando a una generación sumamente politizada. Ujú. Que quizás en la época de Néstor y Cristina vimos a pibes que volvieron a militar en la secundaria, volvieron a militar en las agrupaciones conocidas de los 70 de la política de secundaria, como el centro de estudiantes de la escuela politizado y partidario, con bandera partidaria, pero que después de eso... ¿Sabés qué pensaba? Que en el 2023, aunque incipiente, no estaba mal también que los chicos que estaban yendo a ver si votaban con el voto voluntario con 16 años, bueno, estuvieran ahí bardeándose, peluca, coso, digamos, como una politización, digamos, algo de discutir y bardearse, aunque sea. Para mí eso se apagó. Porque de hecho muchísimos compañeros de mi hija no fueron a votar. O sea, en el 2023 se peleaban y ahora no Ni les siquiera se pareció gastaron. interesante. No. Vieron lo que les cobraba En el definitiva es electoral y como dijeron- una pérdida, ¿no? Como que, bueno, esto que era como una insinuación de politización y bueno, vamos a discutir y qué pasa y que, digamos, podría haber redundado en alguna cosa un poco más interesante, pero me parece que fue en el empobrecimiento de esa cosa ínfima, pero ahí, potente. Luz, ¿cómo ves la influencia en este caso de los medios de comunicación tradicionales en términos electorales? ¿Siguen teniendo la influencia de siempre? ¿Se ven reducidos por esta intervención de las redes sociales en las conciencias de las personas? Y además consultarte cómo ves la realidad en el próximo tiempo de los medios locales, digamos, de esa posibilidad de subsistir en tiempos de ajuste, en tiempos de inteligencia artificial, de streaming. Hay que hacer una readecuación. ¿Cómo hacen los profesionales de la comunicación para sostener ciertos estándares de trabajo, sería en este caso? Estándares de trabajo, sostenerse, es como un montón. Pero a mí desde siempre me preocupa y que de manera creciente que como la imposibilidad de contar como un relato más local. Es como que la topadora porteña te lleva puesto. Bueno, pero además lo de los medios de comunicación en relación a las redes sociales y en relación a los algoritmos y en relación al corset que tenemos para, no solo para el debate político, para encontrarnos, para discutir, para que yo me encuentre con el compañero en alguna red, digamos, es un empobrecimiento respecto de, bueno, dónde nos encontramos, dónde estamos, dónde discutimos en una plataforma privatizada, absolutamente. Bueno, a él hace un montón que no lo veía,
y lo tengo en Instagram, pero bueno, no, digamos, capaz que hay que apostar como a que la comunicación se dé habilitar otros ámbitos liberados del algoritmo. Volver a humanizar las relaciones sería un poco. Y es que, porque además no es nuestro, o sea, si me dijeras que, bueno, se puede inventar un espacio donde no estés a merced de los algoritmos que ni siquiera comprendés y que te los van cambiando de cada tanto, es como que es eso, discutir en una plaza ajena, que te va cambiando la bocha, como que... No, es muy... me parece que el desafío es la cuestión de reencontrarse también para pensar las propuestas que faltan, también para ver qué se hace ahora con todos esos debates que va a dar el Congreso ya, now. Sí, daría la sensación que no solamente es una cuestión de propuestas, sino de interlocutores. Cambiar interlocutores que tengan otra cercanía con este nuevo tiempo, ¿no? Sí, y que dejen hablar y posicionarse de esos interlocutores. Pero yo no sé si van a dejar. Creo que hay que forzar para que intervengan nuevos interlocutores. Si no, nadie se va, ¿eh? La cana de esa. Mejor la dejamos para el porrón. La discusión. Claro, siempre el porrón es importante. ¿Cuántos Siempre seguidores hay que importante. tener para ser candidato? Y el que sabe de eso es usted. No, pero yo los consulto a ustedes. Postulemos saben de acá. política. ¿Cuántos seguidores hay que tener? Porque Seguidores en nuestros TikTok. candidatos tienen muchas reproducciones, muchos retweets. Sí. Y eso le permitió ser candidatos. Sí, tal cual. Yo Sí, estoy seguro. luchando, pero no tengo tantos seguidores, ni siquiera tengo retweet, entonces no me animo a postularme. Quizás no los tenían de nombre, pero de foto, de cara. ¿Sabés cuántos jóvenes deben haber votado porque les sonaba la cara? De hecho, el Sí. candidato a senador por la Libertad Avanza de la provincia no formó parte de los Rolling Stones que tocaron en el Movistar Arena. Sí, claro. Y el hace 2 hermano semanas. Berti. Sí. ¿Berti? Exactamente. ¿Lo tenés? No. Creo que ese fue el ¿Berti? aluvión de campaña, digamos. No, había un bajista o guitarrista. Porque... Ese mismo. senador Era entrerriano. candidato. Ese es el senador. Bien. Ese voté. votaste, bien. Bien. No, ahora estoy Sí, ves. Descubriendo Sí. la adivinanza de ¿Y quién en los votó. otros partidos no se elige por cantidad de seguidores o retweets? ¿Los candidatos? No, mirá, si preguntamos cómo se eligen... Sí, no sé cuál No, de no las hay mucho metodologías es la más correcta, mira. Sí, capaz que hay que probar con La esa. más clara la tiene Modificar entonces la carta Avanza. orgánica y probar con Mejor no ese hablar de regalo. ciertas cosas. O sea que no queremos. La más quedar clara, la prohibidos. forma de elegir sus seguidores la tiene Libertad Avanza, entonces que sabemos que teniendo muchos seguidores y retweets podemos ser candidatos. Bueno, los radicales te fueron a internas, tienen como una carta orgánica más. Un sistema, ese es el Un sistema sistema funcional. centenario. Sí. Claro, ese es el sistema político que Claro. ustedes mencionan. Claro. Bien. Igual ellos nomás, no es que los otros lo tuvieron. Luz, agradecerte por habernos acompañado. ¿sí? Bueno, un gustazo. Preguntarte también como si tenés alguna reflexión final, si ves, haciendo gala de tu nombre, alguna luz al final del túnel, en función qué frase, de estos Mirá tres. que eso Me lo acordé dijo de Macri. La Michetti. pensé toda la semana. Sí. Guarda. Sobre todo para tener en cuenta si hay posibilidades de soñar, ¿no? En revertir esto, porque daría la sensación que vamos a entrar en un escenario nuevamente de padecer todos los días malas noticias, quita de derechos, llegar cada vez menos a fin de mes. No se va a modificar esto. No se va a modificar esto. Y en principio, si hay una luz en el camino, se me ocurre que no viene por este lado, o sea, que hay que buscarla por otro lado. Y bueno, insisto con esto, encuentro, pensar, encontrarse en otro ámbito, en otro ámbito que no sea la discusión, la furia del comentario, tener otra calidad de encuentro para pensar otra cosa, porque, bueno, y como siempre, digamos, apostar a una, digamos, no resignar, porque uno también tiene la sensación de, bueno, yo pienso que está mal que le peguen a los jubilados los días miércoles. Y una mayoría arrolladora votó a Milei, y eso quiere decir que está mal. Bueno, es como que también pararse en algunas cuestiones que no hay que resignarlas, en definitiva, como respecto de algunos valores elementales, como para de qué se trata hacer política, ¿no? En definitiva, porque parece que por la pregunta como que desaparece en el camino.
Está bueno esto que decís de qué se trata hacer política, porque creo que lo que decía Juan hace un rato, que es el análisis de que votaron a un narcotraficante con una causa 2 semanas antes de las elecciones, creo que ese análisis lo hacemos quienes no elegimos este gobierno. O sea, todo ese análisis del narcotráfico, de lo que fue Libra, de todos los análisis de socioeconómicos, lo seguimos haciendo quienes no elegimos este gobierno. Entonces, las personas no fueron eligiendo a La Libertad Avanza, teniendo en cuenta, hablando de Buenos Aires por lo menos, que estaban eligiendo a un tipo que hace 2 semanas le habían descubierto una causa. No les importó. Bueno, es tan complejo como que estamos a merced del algoritmo que hay gente que fue a votar más golpes, más despidos, más porque en el peronismo tienen una líder presa y un presidente procesado por un expresidente procesado por golpear a su mujer. Claro. Contala como quieras, esto de cómo se cuenta la película. Bueno, claramente no nos estamos encontrando y el otro parece un extraterrestre. Por esto de que, bueno, lo bloqueé, de golpe votan, ¿entendés? Como que, bueno, vamos a tener que encontrarnos y reconocernos, porque en definitiva, ¿qué pasa? De la pandemia para acá no sabemos quiénes somos. Nos sorprendemos, nos caemos, no sé, yo me sorprendo también, Espero que no me pase más. Hubo una transformación a las claras. Muy Claro, negativa que bueno, de la que no sociedad. estamos, Que no estamos pudiendo manchar. Exacto. No. No estamos sabiendo leer. Luz, quienes te quieran leer, escuchar, seguir, ¿por qué medios lo hacen? Página política y me voy a crear una cuenta de De TikTok. TikTok. ¡Vamos! A partir de mañana, página política en TikTok. Me voy a guiar con algún tutorial que me haga el compañero. Muy bien, Perfecto. Ramirito te va a hacer el tutorial. No sé si le gusta que le digan compañero, pero bueno, quizá... Es una expresión que mi algoritmo nunca me devuelve, pero por Pues, eso no la entiendo. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se puede? Amigo. Nuestros amigos. Amigo. Sí, que tenemos. amigo. Nuestros seguidores. Sí. Seguidores. Fans. Yo no alcanzo esa categoría, pero... de Ah, general, bien. Vamos, pero ahí sí vamos, ahí seguidores. vamos. Muy bien. Pero estás en camino. No sé, tengo que evaluar, como les decía, cuántos seguidores logro y cuántos retweets logro para poder ser... Parte de una lista. Exactamente. Que ahora sé que puedo estar porque soy de acá de Entre Ríos. Ah, bien. Ve. Ahora tenés domicilio. Sí. La Muy nueva bien. era de la comunicación política. Luz, gracias por venir. A Gracias. ustedes, un Quizás gustazo. en otra oportunidad te vamos a volver a convocar. Cuando quieran. Sí, esperemos que Cuando en otro, tengas TikTok. Ajá, sí, antes no. en antes otro no vale. escenario. Sí, y agradecemos a todos los que nos acompañaron en el episodio 3 de PBI. Nos encontramos la semana que viene. Nos encontramos la semana que viene, ya cambio de mes, 29. La tradición manda a que coman ñoquis. ¡Llamalo tronco! ¡Tronco! ¡Llamalo tronco! Uf, se vino jodida la cosa. Bueno, hasta el miércoles que viene, gracias por escucharnos, por seguirnos. Si nos ves otro día a otro canal, en otro canal no, pero en otro horario sí. Clic del Litoral, el canal que nos acompaña. Gracias, Juan. Gracias, Mica. Y aquí estamos, aquí seguiremos y la batalla que continúe. Gracias. Adiós.